Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 259 Zorra, o Zorra es 5. La ciudad estaba envuelta en una oscuridad impenetrable, donde los susurros tenues y fantasmas del viento llevaban relatos de un destino inminente, estableciendo un tono ominoso para la noche. 12 en la puerta principal, 8 en el techo. Pensó Yang Yang, con sus ojos afilados entrecerrándose mientras observaba con cuidado la puerta principal del imponente edificio de Carpe Diem. La luz crepuscular proyectaba sombras largas y ondulantes sobre la fachada de piedra, haciendo que las figuras que patrullaban abajo parecieran siniestros fantasmas en la penumbra. Esos hombres, con sus rostros ásperos y los emblemas de los tríadas brillando tenuemente bajo la luz de la luna débil, se movían con una disciplina, pero con un aire descuidado, sus botas crujiendo suavemente contra el camino cubierto de grava. ¿Eso es todo? Un destello de decepción cruzó la mente de Yang Yang mientras fruncía el ceño, con las líneas profundizándose en su frente. Había movilizado a las élites de 3 organizaciones poderosas, una prueba de su cautela, pero ahora la escena ante él parecía decepcionante. Volviendo su mirada hacia el angosto callejón detrás de él, examinó a decenas de figuras sombrías agazapadas en la oscuridad, con sus respiraciones estables y armas brillando con anticipación. Ese no era el único punto de vista. Grupos similares acechaban en las calles circundantes, listos para converger como una marea mortal a su comando. Por supuesto, la operación estaba meticulosamente planeada. Una vez que Yang Yang diera la orden, las fuerzas atacarían el edificio de Carpe Diem desde todos los ángulos, abrumando cualquier defensa con números abrumadores y precisión. Se apoyó contra la pared fría y húmeda de ladrillos, sintiendo el frío filtrarse a través de su ropa, y habló en voz baja, su voz un rugido bajo que cortaba la noche. ¿Dónde está la señorita Noa Freya en este momento? Preguntó, con el tono lleno de autoridad y un toque de impaciencia, mientras sus ojos escaneaban los rostros de sus subordinados en busca de cualquier signo de vacilación. En espera, señor. Respondió uno de ellos de inmediato, con la voz firme, pero teñida de deferencia. ¿Y Redwater todavía no ha llegado? Presionó Yang Yang, con sus palabras cargadas de frustración y cálculo, como si evaluara la ausencia de un aliado poco confiable. Sí, parece que esa persona se está retirando de esta operación. Confirmó el subordinado, moviéndose incómodo bajo la mirada penetrante de Yang Yang. HMPH. Yang Yang chasqueó la lengua, el sonido agudo resonando brevemente en el callejón, pero desechó la preocupación con un gesto de la mano. Supongo que no importa. Pensaba que traje a demasiada gente de todos modos. Sus pensamientos corrían, justificando la decisión. El cartel Ochoa podría estar atrayendo la atención en otro lugar, pero no podía permitirse la complacencia. Redwater, respaldado por Park Dong-chun, era más una red de inteligencia que una fuerza de combate. Invitarlos solo podría complicar las cosas. Mejor proceder rápidamente con lo que tenía. Yang Yang recogió sus pensamientos, el frufrú de su abrigo en el viento lo ancló y volvió su atención al edificio. Había oído que la guerrera de nivel 5 de Carpe Diem, Chung Choong, todavía estaba dentro, pero con Noa Freya de su lado, la victoria parecía asegurada siempre y cuando los tríadas no interfirieran. Apuesto a que todos están durmiendo sin preocupaciones en el mundo. Reflexionó con una emoción creciente en su pecho que hacía que su corazón latiera más rápido y sus palmas se volvieran resbaladizas por el sudor. El pensamiento de capturar a la hija de Luxuria le enviaba una oleada de calor por el cuerpo. Al imaginar su forma voluptuosa debajo de él, sintió un agitamiento no deseado que nublaba su enfoque por un momento. Date prisa, solo un poco más. ¿Cuánto tiempo había pasado?
La espera parecía eterna, pero finalmente llegó el momento. Los hombres que guardaban la puerta comenzaron a murmurar entre ellos, sus voces un zumbido bajo y ansioso que perforaba el aire nocturno. Luego, la pesada puerta de madera del edificio se abrió con un crujido resonante, y lo que parecían ser miembros de los Tríadas salieron en una carrera frenética, con sus rostros marcados por la urgencia mientras se dirigían al pub calle abajo. Los guardias en el techo descendieron rápidamente, sus pasos retumbando contra las tejas en una carrera apresurada. Justo como pensé. Había más. Las dudas anteriores de Yang Yang, sembradas por su informe, comenzaron a disiparse mientras observaba a decenas de ellos dispersarse en la noche, sus formas fundiéndose con las sombras. Esperó un poco más, conteniendo la respiración en suspense, hasta que llegó la noticia de que habían llegado al enfrentamiento en el pub. Solo entonces dio la orden, su voz cortando la tensión como una hoja. Los Tríadas habían salido con tanta prisa que la puerta quedó completamente abierta, e incluso la entrada principal estaba ligeramente entreabierta, como invitando a intrusos. Después de asegurarse de que su equipo estaba listo, Yang Yang empujó la puerta con fuerza, haciendo que la madera golpeara contra la pared con un estruendo. El interior estaba completamente oscuro, el aire espeso con polvo rancio y un silencio inquietante. Pero Yang Yang y sus hombres se movieron con la eficiencia de veteranos, extendiéndose como depredadores en la casa, mientras sus ojos se ajustaban rápidamente al comenzar su búsqueda. No hay nadie en el primer piso. Informó uno de los arqueros, con la voz baja y que resonaba ligeramente en el espacio vacío, mientras Noa Freya chasqueaba los labios con irritación. Su malestar evidente en la forma en que cambiaba el peso y apretaba su espada con más fuerza. ¿Está demasiado silencioso? Murmuró ella, con las palabras teñidas de inquietud, mientras sus ojos afilados escaneaban las sombras como si detectaran una amenaza invisible. De hecho, el edificio estaba extrañamente silencioso. Los únicos sonidos eran las respiraciones agitadas y los tragos nerviosos de su propio grupo, lo que aumentaba la sensación de presagio. ¿Se fueron sin decir nada? Se preguntó Yang Yang, con la mente recorriendo posibilidades. Dado que los Tríadas habían traicionado a Carpe Diem, no era sorprendente. Pero mientras se preparaba para avanzar, un tenue resplandor captó su atención, emanando del sexto piso como un faro en el abismo. Ese es uno. Pero de todos modos, ¿qué edificio tan absurdamente grande? Refunfuñó para sí mismo, con la frustración infiltrándose en sus pensamientos mientras emitía sus siguientes órdenes. Una parte de la fuerza debía guardar la entrada, mientras el resto se desplegaba para buscar en los otros pisos. La mayoría son no combatientes o de bajo nivel, pero tengan cuidado con Chan Chong. No la enfrenten si pueden evitarlo, llamen a refuerzos inmediatamente. Advirtió Yang Yang, con la voz firme y autoritaria, enfatizando el peligro con un gesto enfático para subrayar la amenaza. Volviéndose hacia Noa Freya, agregó: En cuanto a ti, Noa Freya Nim. Lo sé. ¿Quieres que custodie la entrada y me ocupe de Chang Chong si aparece? Ella lo interrumpió con el tono fresco y profesional, revelando un atisbo de reluctancia en su mirada firme. Sí, gracias. Yang Yang respondió con una reverencia respetuosa, aunque sus ojos revelaban un borde calculador. Con eso, les hizo una señal a sus hombres, y subieron las escaleras en silencio, sus pisadas amortiguadas mientras trepaban, y los escalones de madera crujían levemente bajo su peso. El escuadrón de Yang Yang tomó el sexto piso, donde la luz se filtraba a través de una pequeña grieta en una puerta. Esta es siempre la parte más emocionante. Pensó, con una emoción de anticipación burbujeando dentro de él, su corazón latiendo como el de un niño en la mañana de Navidad. ¿Quién estaría dentro? ¿Qué expresiones tendrían?
Extendió la mano hacia el pomo de la puerta, sus dedos temblando ligeramente de emoción, y la empujó para abrirla con un crujido lento y deliberado. La puerta se abrió de par en par, revelando una escena que hizo que Yang Yang se congelara en su lugar. Allí, en la habitación, tenuemente iluminada, 4 figuras estaban reunidas, no solo una, como él había esperado. Un hombre mayor y un joven adolescente lo miraban con ojos calmados e imperturbables, mientras una joven lo observaba con un desapego apático. Y entonces estaba ella, la mujer que se levantaba de la cama, su presencia dominando la habitación. Oh. Increíble. La mandíbula de Yang Yang se abrió, sus ojos se abrieron con asombro. Su cabello negro sedoso caía como una cascada de medianoche, y sus ojos, serenos como un lago tranquilo, tenían una profundidad que lo cautivaba. Aunque había oído rumores sobre Seo Yui, su belleza superaba sus expectativas más salvajes, dejándolo momentáneamente sin aliento. ¿Quién eres tú? Preguntó ella con suavidad, su voz como una brisa gentil, acompañada de una sonrisa cálida que iluminaba su rostro, aunque había un acero subyacente en su mirada. Yang sonrió, luchando por mantener la compostura mientras respondía de lo que él pensaba que era una manera caballeresca. Vine aquí para recoger una flor. Sus palabras goteaban de insinuación, provocando una risita en la joven apoyada contra la pared, quien bajó la cabeza y se sacudió con risas contenidas. Aunque no la reconoció, supuso que era la que llamaban señorita Foxy, su comportamiento juguetón agregando una capa de misterio a la habitación. Su atención volvió rápidamente a Seo Yui. Así que esa es la hija de Luxuria. Pensó, sus ojos trazando las curvas debajo de sus pijamas sueltos, sus pechos voluptuosos formando montículos, tentadores que lo hicieron tragar con fuerza, el deseo encendiéndose en su interior. Pero mientras la miraba con descaro, la expresión de ella se endureció, un destello de asco cruzando sus facciones, aunque él lo desechó con una sonrisa vulgar, convencido de que su defiance pronto se derrumbaría. Espera, algo no está bien. Una duda persistente lo golpeó de repente. El comportamiento calmado de Seo Yui no coincidía con lo que esperaba, ella debería haber estado aterrorizada. La joven en la habitación miraba nerviosamente, pero los otros solo observaban en silencio, con rostros impasibles. Mirando más de cerca, la sonrisa de Seo Yui ya no parecía invitadora, era fría, casi burlona, como si lo compadeciera. Ella se subió la manta hasta el pecho, sus ojos clavados en los de él con una mirada de lástima. Parece que no hay nada más que ver. Dijo ella, su voz ahora teñida de un desprecio tranquilo. Una risita rompió la tensión, y Kim Anna levantó la cabeza, su mano cubriendo su boca mientras sus ojos brillaban de diversión. Haz lo tuyo, Flone. Ordenó, su tono ligero pero autoritario. Yang miró hacia arriba instintivamente, su aliento atascándose en la garganta. Un humo negro se arremolinó en existencia, enrollándose como una entidad viva antes de formar una figura humana, con los brazos cruzados y la esclerótica blanca brillando de manera amenazante. Bastardos sucios. Intonó la figura, su voz un eco escalofriante que reverberaba por la habitación, mirando hacia abajo con ojos desprovistos de iris. Yang se quedó congelado, sin palabras ante la visión sobrenatural. Pero entonces otra realización lo golpeó. No había venido solo, más de una docena de compañeros deberían estar detrás de él. ¿Por qué estaban tan callados? El aire se volvió más frío, un dread palpable se instaló sobre él mientras las señales de advertencia disparaban en su cerebro. Lentamente, a pesar de que sus instintos gritaban lo contrario, se dio la vuelta. La escena que lo saludó era espeluznante, sus compañeros colgaban flácidamente, sus cabezas gachas y los pies flotando ligeramente sobre el suelo, como macabros títeres suspendidos por cuerdas invisibles. ¿Qué?
murmuró su voz temblando. Cuque. ¿Por qué todos? Balbuceó, el pánico subiendo como bilis en su garganta. ¿Cuánto tiempo van a poseerlos? Exigió la figura, su voz fría invadiendo la mente de Yang Yang como un puñal helado. No me importa si se matan entre ustedes o solo les rompen el cuello. Solo salgan de una vez. Entonces, para los tipos entre el segundo piso y el octavo piso. Les doy 10 minutos para matarlos a todos. Vayan. Con esas palabras, las cabezas de los compañeros de Yang Yang se enderezaron de golpe, sus ojos brillando con una luz azul escalofriante. Mientras Yang Yang se giraba en horror, la masacre comenzó. Por otro lado, uno de los miembros del escuadrón, que buscaba en el quinto piso, se congeló al oírlo. Un grito crudo y desgarrador que cortó el silencio como un cuchillo. ¡Kawa! El hombre se detuvo, su corazón latiendo con fuerza en el pecho, el grito cortado abruptamente, pero dejando una marca indeleble en sus sentidos. Miró hacia el techo, su rostro palideciendo en la luz tenue. Antes de abandonar su búsqueda y salir corriendo de la habitación. Corriendo por el pasillo oscuro y vacío, sus pisadas resonando contra las paredes, inclinó la cabeza en confusión. Si otros habían oído ese grito, ¿no deberían estar saliendo también? ¿De verdad lo imaginé? Se preguntó en voz alta, su voz apenas por encima de un susurro, mientras escaneaba en busca de un rostro familiar. Al ver una puerta entreabierta, se apresuró a entrar, solo para encontrar a su compañero de pie rígido, con el shock grabado en cada línea de su rostro. ¿Tú también lo oíste? Preguntó el miembro del escuadrón, sus palabras saliendo en una ráfaga. Me refiero al grito. ¿No deberíamos subir? La cabeza del compañero se inclinó de manera antinatural hacia un lado, un movimiento grotesco que le erizó la piel. ¿Hola? ¿Por qué no dices nada? Presionó, la frustración creciendo. Luego, la cabeza comenzó a balancearse de izquierda a derecha como un péndulo, el movimiento antinatural y horrorífico. ¿Puedes parar eso? No es el momento de bromear. Dejó de hablar, sus ojos ajustándose a la oscuridad para revelar lo imposible. Podía ver el rostro de su compañero y la parte posterior de su cabeza desde el mismo ángulo, el cuello girado 180 grados. Incluso mientras se agitaba, la boca se extendía ampliamente, abriéndose hasta las orejas en una sonrisa bizarra y dentada. La risa estalló, un sonido verdaderamente perturbador que arañaba su cordura, antes de que el compañero se convulsionara violentamente, como si lo electrocutaran. Luego, con un nauseabundo fopac, el cuerpo explotó, rociando la habitación con sangre y carne que salpicaron el rostro aturdido del miembro del escuadrón. Abrumado por la grotesca visión, el hombre perdió el control y un estrangulado ojeu escapó de sus labios mientras el terror lo dominaba. Incapaz de gritar correctamente, se dio la vuelta y huyó, corriendo por el pasillo sin pensar en nada más que en escapar, impulsado por sus instintos en un pánico ciego. Se dirigió hacia las escaleras, desesperado por llegar a sus compañeros en el primer piso, pero una figura oscura bloqueó su camino, su forma imponente casi rozaba el techo. En su estado de pánico, los detalles eran borrosos, pero el aura malévola que emanaba de ella le heló la sangre, no era un ser humano. ¿Tú, qué eres? Jadeó, retrocediendo hasta que tropezó y cayó. Sesc. La figura se abalanzó, agarrándole el cuello y levantándolo con facilidad, con los pies pataleando en el aire. Crack. Un chasquido fuerte resonó, y su cuerpo se volvió flácido, desplomándose como un trapo descartado. En ese momento, una mujer emergió de una puerta al final del pasillo, deteniéndose como si detectara peligro. Una inexplicable inquietud la invadió, su intuición le pinchaba la piel como agujas. Revisó instintivamente sus alrededores y luego miró hacia el techo.
Ah, Una figura cayó desde arriba, con la boca abierta como la de un cocodrilo. Antes de que pudiera reaccionar, le engulló la cabeza y sus ojos se abrieron desmesuradamente en terror. Aggie. Para entonces, Noah Freya había detectado las anomalías y ese grito confirmó sus temores. Una catástrofe inesperada se había desatado. ¿Es Chang Chong? Se preguntó, aunque parecía la explicación más lógica, su instinto le decía lo contrario. Maldita sea. No sé qué mujer era esa, pero sí que sabe gritar. Comentó uno de los miembros, con la voz teñida de humor nervioso. ¿Estos tipos empezaron antes que nosotros? Agregó otro riendo con inquietud. Noah Freya los miró con lástima, su expresión una mezcla de exasperación y dread, antes de desenvainar su espada y avanzar. Pero no tuvo que ir lejos, la carnicería caía sobre ellos. Fue splat, un cuerpo se precipitó al primer piso, partiéndose en dos al impactar, con los órganos derramándose en una exhibición espantosa. Otro los siguió, sin la mitad superior y rodando hasta detenerse, con la sangre brotando en oleadas calientes. El hedor metálico de la sangre se mezclaba con el vapor ascendente, asaltando la nariz de Noah Freya y silenciando instantáneamente las bromas del grupo. Los cuerpos siguieron cayendo, como una tormenta macabra, amontonándose en el vestíbulo hasta formar un montículo grotesco. Tardó menos de 10 minutos en que decenas de cadáveres crearan un charco de sangre, con el último rodando hasta los pies de Noah Freya con un golpe sordo. Yang. Susurró, reconociendo la forma mutilada, a pesar de los ojos y extremidades faltantes, su rostro congelado en una máscara de terror eterno. Cook. Con dos jadeos finales y roncos, exhaló su último aliento. Al ver esto, el rostro de Noah Freya se tensó, su mente dando vueltas. No había oído ninguna pelea, solo ese único grito resonando por el edificio. No es Chang Chong. Se dio cuenta, con un sudor frío brotando en su piel. Algo había salido terriblemente mal. Mientras el grupo permanecía en un silencio atónito, Noah Freya actuó por puro instinto, desenvainando su espada larga y levantando su escudo mientras retrocedía lentamente. Su único pensamiento era escapar, usando a sus compañeros como escudo si era necesario, con el corazón latiéndole con el impulso primitivo de sobrevivir. Pero justo cuando se movió, la entrada se abrió sola con un crujido, revelando a un grupo de personas al otro lado. Noah Freya abrió la boca en shock. Capítulo 260 Zorra es 6. La pesada puerta se abrió con un crujido premonitorio, atrayendo todas las miradas hacia las figuras sombrías que entraban en el vestíbulo tenuemente iluminado del edificio imponente, su llegada rompiendo el frágil silencio como un intruso no deseado. Un grupo, liderado por un hombre alto e imponente vestido con un traje negro, elegante que se ajustaba a su complexión musculosa y una chaqueta gris desgastada que sugería innumerables batallas, entró en el edificio. Sus ojos afilados escanearon la habitación con un brillo depredador, con un cigarrillo a medio encender colgando casualmente de sus labios, mientras volutas de humo se curvaban hacia arriba como serpientes en el aire viciado. Hola. Levantó la mano en un saludo casual, su voz suave y teñida de diversión, como si solo estuviera pasando para charlar en lugar de invadir territorio enemigo. ¿Qué pasa con esa cara? ¿Viste un fantasma? La broma del hombre cortó la tensión, su sonrisa ensanchándose mientras observaba a la mujer congelada en su lugar, su cuerpo rígido como una estatua tallada en hielo. Noah Freya estaba allí, con la respiración atrapada en su garganta, sus ojos muy abiertos reflejando una tormenta de shock e incredulidad. Su piel pálida parecía drenar de cualquier color restante, bajo las luces fluorescentes duras, y sus manos temblaban a sus lados, con los nudillos blanqueando mientras luchaba por procesar la escena. Tú,
Tú eres. Noa Freya tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro, teñida de una mezcla de miedo e incredulidad que la hacía sonar como una niña enfrentando una pesadilla. Las tríadas. Aowin. Su respuesta fue clara y deliberada, entregada con una sonrisa irónica que revelaba un destello de dientes perfectos, como si disfrutara del poder que su nombre transmitía. La respuesta clara impactó a Noa Freya como un golpe físico, haciendo que dudara de lo que oía y que su corazón latiera salvajemente en su pecho. De ninguna manera. ¿Los guardias definitivamente eran? Protestó ella, con las palabras saliendo atropelladamente, su voz subiendo de tono mientras la desesperación se infiltraba y sus cejas se fruncían profundamente en confusión. Ah, ¿esos tipos? Aowin sonrió con pereza, sus dedos adornados con un anillo brillante se metieron casualmente en su oreja mientras restaba importancia a su preocupación con un encogimiento de hombros. No son de las tríadas. La confusión de Noa Freya se profundizó, sus ojos se entrecerraron mientras inclinaba la cabeza, intentando resolver el rompecabezas frente a ella. Son solo perros callejeros. Aowin se rió, su risa baja y burlona, que resonaba ligeramente en el vasto vestíbulo lleno de pilares ornamentados y sombras parpadeantes. ¿Qué? Su voz se quebró, su rostro se contorsionó con una mezcla de indignación y perplejidad, sus manos se cerraron en puños a sus lados como si pudiera aferrar la verdad físicamente. Este es el problema. La gente piensa que cualquiera que use un traje negro es de las tríadas. Lo dijo con una sonrisa irónica en los labios, a pesar de estar vestido con el mismo atuendo que ridiculizaba, su cigarrillo balanceándose mientras hablaba. ¿Qué terrícola sin cerebro pelearía con un traje? Piensa lógicamente, ¿eh? Su tono estaba cargado de sarcasmo, adaptado a su personalidad arrogante, como si estuviera educando a un niño ingenuo, con sus ojos brillando de travesura bajo las luces tenues. Noa Freya se quedó aturdida, su mente dando vueltas, perdida en un torbellino de pensamientos que la dejaron sin palabras. El vestíbulo a su alrededor ahora parecía asfixiante, el aire espeso con el olor a humo y amenazas no dichas. Las paredes cerrándose mientras su mundo se inclinaba sobre su eje. Yan, ¿no? Te elogiaré por el hecho de que hicieron su movimiento después de confirmar que los perros callejeros se unieron al bar, pero... Aowin hizo una pausa, dejando que el silencio se acumulara como una tormenta que se acerca, las esquinas de su boca curvándose en una sonrisa astuta y depredadora que revelaba su deleite en el juego. Pero, ¿no habrías adivinado que los que están peleando en el pub en realidad son de las tríadas? Noa Freya dijo. Después de fruncir aún más el ceño, la realización la golpeó como un rayo. Con su inteligencia aguda forjada por años de supervivencia en ese mundo despiadado, rápidamente unió las piezas de la decepción, su expresión pasando de la conmoción a una comprensión sombría que le revolvió el estómago. Es bastante complicado, en realidad. Llamamos a 200 perros callejeros, ya ves. Aowin continuó, su voz suave y conversacional, como si hablara del clima, mientras la expresión de Noa Freya se torcía en horror, su piel erizada de dread ante la magnitud de la traición. Su rostro había perdido todo su brillo, ahora pálido y demacrado, sus ojos abiertos por el peso de la revelación. No puede ser. Murmuró ella, su voz apenas audible, teñida de una negación desesperada que se aferraba a ella como una mortaja. Sí, puede ser. Aowin se rió de nuevo, el sonido rico y completo, con humo blanco escapando de su nariz en lentos remolinos que danzaban en el aire. Bueno, llamémoslo una broma dentro de una broma. Dijo mientras sacaba el cigarrillo medio quemado de su boca, lanzándolo con un gesto despreocupado. El cigarrillo trazó un arco en el aire,
su brasa brillando como una estrella moribunda, antes de aterrizar en el suelo pulido con un suave siseo. Me encantaría seguir molestándote, pero... Ao Win encogió sus amplios hombros, sus movimientos fluidos y confiados, exudando un aire de autoridad intocable. Lamentablemente, soy un hombre ocupado. Tengo que ir directamente al pub después de esto. Fue entonces cuando el vestíbulo estalló en caos. ¡Popín! Noa Freya dejó de rechinar los dientes, el sonido áspero de su frustración se detuvo abruptamente mientras giraba la cabeza hacia la fuente. Uno de los hombres en espera, que había estado acechando en las sombras con una expresión aburrida, se tambaleó y se desplomó en el suelo, con una sola flecha incrustada en su cuello como un beso fatal. La sangre brotó de la herida, manchando su cuello en un vivo carmesí que se extendió como un incendio. Noa Freya miró hacia arriba por reflejo, su corazón latiendo en sus oídos, y una ola de impotencia lavó su rostro. Aunque los detalles estaban borrosos por la distancia y la iluminación tenue, podía ver claramente el destello de numerosas luces brillantes desde el piso superior, como estrellas guiñando en el cielo nocturno. Incluso todos los guardias no se habían ido, tal como Awin había afirmado con suficiencia. Los llamados perros callejeros solo habían fingido retirarse, ahora ocultos como depredadores en las alturas. En otras palabras, toda la ciudad de Iva estaba firmemente bajo el control de hierro de Awin, o quizás de la señorita Foxy, o ambos, su red de control extendiéndose como una malla invisible. Pero esta realización llegó demasiado tarde, cayendo sobre Noa Freya como una ola que la dejó sin aliento. Efectos de sonido, el rápido silbido de flechas cortando el aire. Sonidos afilados y cortantes resonaron en una sinfonía mortal, seguidos de gritos de dolor que estallaron desde todas direcciones, llenando el vestíbulo con una cacofonía de desesperación. Los arqueros que habían subido a buscar fueron eliminados en un instante, sus cuerpos cayendo como marionetas descartadas, dejando solo a los guerreros para enfrentar el ataque. Sin sorpresa, no había nada que pudieran hacer contra enemigos que llovían flechas desde más de 10 pisos arriba, sus posiciones fortificadas como fortalezas inquebrantables. Por otro lado, los francotiradores en el piso superior disparaban con precisión fría, sus flechas cortando el aire sin un ápice de misericordia. Eso no era todo. La opción de huir también había sido eliminada. Los que habían entrado por la entrada comenzaron a disparar, convirtiendo el vestíbulo en una zona de muerte. El espacio, una vez elegante, con sus grandes candelabros y decoraciones ornamentadas, ahora estaba lleno de caos absoluto, cuerpos esparcidos por el suelo, charcos de sangre como ríos oscuros, y el aire espeso con el olor metálico de la violencia. Incluso en una situación tan desesperada, Noa Freya se movió con la rapidez de un animal acorralado, sus instintos de supervivencia activándose. Agarró 2 cadáveres cercanos, con sus ojos sin vida mirando fijamente, y los levantó como escudos improvisados, el peso de sus cuerpos fríos presionando contra ella mientras escaneaba la habitación desesperadamente. Desafortunadamente, la amplitud del vestíbulo, con su vasto mármol y escasa cobertura, no ofrecía escondites perfectos, solo sombras fugaces y vulnerabilidades expuestas. A medida que las flechas volaban una tras otra, sus ejes emplumados silbando en el aire, el número de cuerpos sin vida aumentaba, amontonándose como trofeos macabros. La presión sobre Noa Freya crecía con cada segundo que pasaba, sus respiraciones saliendo en jadeos cortos y irregulares, la inevitabilidad de su destino cerrándose como un lazo. Una vez que casi todos colapsaran, sabía que ella sería la siguiente, marcada e isolada, haciendo que escapar de esta carnicería fuera imposible. Tenía que idear algo antes de eso. Maldita sea. Necesito actuar ahora. Sus pensamientos internos corrían,
un torbellino de miedo y determinación alimentando su resolución. Justo cuando comenzó a planear su próximo movimiento, su mejilla ardía con una estimulación intensa, un pinchazo agudo que la hizo Winsett. Uno de los arqueros debía haberla rozado con una flecha. La herida latiendo como una marca fresca. Noa Freya apretó los dientes, el dolor agudizando su enfoque, su mandíbula cerrándose con fuerza. No había más tiempo para vacilar. Incluso ahora, estaba perdiendo un escudo de carne tras otro, sus cuerpos acribillados de flechas y resbalando de su agarre. Tenía que arriesgarse mientras los objetivos del enemigo aún estaban dispersos. Habiéndose resuelto, con su corazón latiendo como un tambor de guerra, Noa Freya arrojó el cadáver con un gruñido de esfuerzo. Luego, protegió su cabeza con el escudo restante, cuya superficie ya estaba astillada y manchada de sangre, y cargó directamente hacia la entrada como un toro salvaje rompiendo su encierro, agarrando su espada con fuerza en una mano blanca por la tensión. Sin importar la tasa de éxito, decidió romper el cerco, sus músculos ardiendo de adrenalina. Si solo pudiera llegar a la puerta, los arqueros de arriba dudarían en disparar, a menos que tuvieran una confianza excepcional en su puntería. Noa Freya corrió hacia adelante, sus botas resonando en el suelo, sus respiraciones saliendo en jadeos ásperos, el mundo reduciéndose a la promesa de libertad justo adelante. Y así, en su carrera desesperada, no vio una flecha larga como un poste que acababa de pasar junto a ella y que hizo un giro, en U como una criatura viva, desafiando la lógica mientras se curvaba en el aire con intención mortal. Al final, perforó con precisión su espinilla, el impacto enviando una descarga de agonía por su pierna. Al principio, fue solo una sensación dolorida, un latido distante. Pero pronto el dolor a través de sus pantorrillas como lava fundida, haciendo que su visión se nublara. Noa Freya subconsciously detuvo su carrera, su pierna cediendo mientras caía de rodillas, la espada chocando contra el suelo. Haciendo una mueca de dolor intenso. Su rostro se contorsionó en una máscara de agonía, y sudor, perlándose en su frente, apretó los dientes e intentó levantarse, su mano libre presionando la herida en un intento fútil de detener la sangre. Fue entonces cuando pudo ver claramente un guerrero, aprovechando la oportunidad como un halcón que se lanza sobre su presa, saltó hacia adelante. El cabello largo de la guerrera femenina se agitó en el aire como una bandera de muerte, mientras bajaba un mazo lleno de espinas malvadas, el arma brillando bajo las luces del vestíbulo. La expresión de Noa Freya se volvió de pura desesperación, sus ojos abriéndose mientras el final se cernía ante ella. Adiós. La voz del guerrero era fría y definitiva, carente de misericordia. Cobom. Pronto, el vestíbulo se llenó de un silencio escalofriante. Los únicos sonidos eran el goteo distante de sangre y el leve asentamiento del polvo. Los hombres en espera que habían estado charlando solo un momento antes, ahora yacían en el suelo frío como erizos, sus cuerpos perforados e inmóviles. Escuché que Noa Freya tenía algunas habilidades decentes. Awin aplaudió ligeramente, sus palmadas resonando de manera burlona en el espacio silencioso, mientras Chung Choong sacudía la sangre de su masa, con una sonrisa satisfecha, el arma goteando gotas carmesí. Es muy útil tener a dos de alto rango por aquí. Habría sido pan comido incluso en un combate 1 contra 1. Respondió Choong, su voz rebosante de confianza y un toque de arrogancia, acorde con su personalidad feroz, mientras se secaba una gota de sudor de la frente. Claro. De todos modos, he dejado rastros de apoyo adicional en camino. Debo irme ya. Ve adelante, yo te sigo en un momento. Aunque Choong se rió con desdén, sus ojos brillando de orgullo, era cierto que el francotirador en el piso de arriba había creado la apertura perfecta,
con sus disparos precisos que cambiaron el rumbo con facilidad. ¡Qué arma tan sencilla! Kazuki, posicionado en el 10º piso con su arco aún tensado, levantó la mano en respuesta, sus movimientos precisos y discretos, un reconocimiento silencioso desde las sombras. Omar García se dirigía al pub, sus pasos decididos por las calles bulliciosas de Eva, el aire vivo con el murmullo de la ciudad. Pronto sería la hora de la reunión que habían acordado. El sol descendiendo en el horizonte y proyectando sombras largas que se extendían como dedos sobre los adoquines. ¿Por qué no recibo ningún mensaje? Era un poco preocupante no haber recibido respuesta de Yang Yang, pero Omar García no se inquietó demasiado, desechando el pensamiento con un movimiento de cabeza. Después de todo, borrar todos los rastros, no solo en un edificio, sino en toda el área, no era una tarea sencilla. Quizás también estuviera disfrutando del trabajo, incapaz de contener su lujuria. En cualquier caso, Omar García no pensaba que el plan fallara, su confianza reforzada por años de maquinaciones. Ustedes son solo una pandilla de perros sucios que perdieron contra Sicilia y los echaron. La confrontación apareció a lo lejos, las voces elevándose como una tormenta que se avecina, atrayendo a Omar García con una sensación de satisfacción. Incontables personas rodeaban el pub desde fuera, sus rostros iluminados con emoción, como si no hubiera nada más emocionante que ver un fuego propagarse desde la otra orilla del río. Omar García estaba complacido al ver a la multitud reunida como una inmensa nube en movimiento, sus murmullos creando un zumbido bajo que vibraba en el aire. En el centro de la multitud, todo tipo de insultos se lanzaban como armas. Algunos incluso cruzaban la línea, empujando al otro lado o tirando vajilla con abandono imprudente, el estruendo de los platos añadiendo al caos. Vamos, vamos, ¿por qué no nos calmamos todos y lo dejamos por hoy? Tranquilicémonos. Un hombre con gafas de sol intentaba calmar la situación, su voz tensa, con un esfuerzo por ser diplomático, pero fue recibido con risas burlonas y abucheos que lo ahogaron. ¿Dejarlo por hoy? Después de que armaron este lío. Solo déjalo ir. ¿Qué esperas de un cobarde que huyó de Aramark? Mientras se reían con burla, la expresión del hombre con gafas de sol se oscureció, su mandíbula apretándose bajo el peso de los insultos. Deben estar borrachos. Se evita a los idiotas porque dan lástima, no porque den miedo. Su respuesta fue afilada, cargada de frustración, sus gafas de sol brillando en la luz menguante. Idiota. Acabas de llamarme idiota. ¿Lo oyeron todos? ¿Quieres que te demos una paliza para que no puedas ni cagar bien? El hombre de la alianza se rió con crueldad, con una sonrisa burlona, mientras se acercaba más, la tensión acumulándose como un resorte. El hombre con gafas de sol, observando el intercambio en silencio, intentó darse la vuelta, su paciencia al límite. Quítame la mano de encima mientras soy amable. Al diablo con eso. No puedes irte sin resolver esto. Un hombre extendió el brazo y agarró con fuerza el hombro del hombre con gafas de sol, su agarre como de hierro. ¿Resolver? Fue solo una pequeña altercado entre gente borracha. La voz del hombre con gafas de sol era baja, teñida de exasperación, su cuerpo tenso mientras intentaba alejarse. Sí, lo que sea. Si estás desesperado por irte, entonces. El hombre afiliado a la alianza de Iva separó las piernas, adoptando una postura agresiva y provocadora. Arrastraos. ¿Qué? El rostro del hombre con gafas de sol se sonrojó de furia, sus ojos entrecerrándose detrás de las lentes. Te dejaré ir si te disculpas a cuatro patas, arrastrándote. El hombre de la alianza se rió, sus palabras goteando desprecio, como si saboreara la humillación. El rostro del hombre con gafas de sol se llenó de una rabia apenas contenida. Retira eso. ¿Por qué lo haría? El hombre de la alianza sonrió con sorna,
inclinándose más cerca, su aliento caliente y desagradable. ¿Por qué? Debe doler, ¿verdad? Estás recibiendo lo que ustedes hacen en la tierra. El hombre con gafas de sol lo miró intensamente, su silencio como una hoja afilada. Oh, ahora me miras con furia. El hombre de la alianza resopló antes de empujar su cara hacia adelante con agresividad. Decide. Discúlpate a cuatro patas como un perro o intenta huir y morirá en el intento. El hombre con gafas de sol resopló, su voz bajando a un susurro peligroso. Huir, ¿eh? No esperaba oír eso de gente que tiembla de miedo ante un simple equipo. Sus palabras fueron un golpe calculado, impactando en el punto débil con precisión exacta. La expresión del hombre afiliado a la Eva Alliance se congeló y su bravura se resquebrajó. ¡Ja! Soltó una risa vacía, su humor se ensombreció por días de frustración acumulada. En un destello de ira atacó Foswak. Keok. Golpeado de manera inesperada, el hombre con gafas de sol se tambaleó hacia atrás, balanceándose de lado a lado como un árbol en una tormenta, mientras la multitud que observaba estallaba en un pequeño alboroto. Detente. El hombre con gafas de sol finalmente cayó de nalgas en una posición ridícula, tosiendo y jadeando, con los ojos suplicando justicia, como si gritara que recurrir a los puños era inaceptable. Sin embargo, los fragmentos rotos de sus gafas de sol en el suelo reflejaban la imagen sonriente de su atacante, quien se burlaba de los llamados trías, o mejor dicho, de los perros callejeros que fingían ser ellos. Sin duda, el hombre de la Alliance había sido rudo, incluso canalizando mana en el calor del momento, iniciando efectivamente la pelea. Pero no importaba, ellos no eran los verdaderos tríads, solo maleantes prescindibles. Tenía autorización para matar a uno o dos por el bien del plan, siempre y cuando pareciera convincente. Levántate. Esto no ha terminado. Con este esquema confiable respaldándolo, el hombre que inició la pelea actuaba con relajada confianza, su determinación inquebrantable. Al principio, no planeaba matar a estos perros callejeros, eran solo tontos patéticos atrapados en la red. Pero ahora, con su orgullo herido, había cambiado de opinión. No estás yendo demasiado lejos. El hombre gritó con una voz temblorosa, pero el miembro de la Alliance no se inmutó, con los ojos fríos. Levántate. Maldita sea, no te dejaré ir a casa ileso. Estos perros me han estado molestando últimamente de todos modos. Esta es la oportunidad perfecta. Los mataré a todos. El hombre con gafas de sol gruñó en respuesta, con la furia encendida en su mirada. Maldición. ¿De verdad quieres pelear? ¿Quieres pelear? Oh. Si tú quieres, yo también. El hombre de la Alliance aprovechó el momento, burlándose de su enemigo con una sonrisa. Miró hacia atrás y gritó en voz alta. ¿Lo oyen, muchachos? Este señor de los Triads quiere pelear con nosotros. Ah, sí. Entonces, que reciban lo que piden. Los miembros de la Eva Alliance se burlaron, sus voces se superponían en un coro de sed de sangre, mientras algunos incluso apuntaban con sus armas o tensaban las cuerdas de sus arcos con entusiasmo. Aunque sabían que la situación era un guión, se dejaron llevar completamente por la atmósfera, la energía de la multitud empujándolos al límite. Entonces el hombre herido en el suelo sonrió levemente, un leve movimiento en la comisura de su boca que insinuaba algo más profundo. Escuchen todos. Se levantó de repente, su voz resonando con autoridad. No solo la Eva Alliance se burló primero de los Triads, sino que también rechazó nuestro intento de paz con demandas inaceptables, y como si eso no bastara, nos atacaron primero. Aunque ambos lados habían intercambiado insultos, el resto de sus palabras eran ciertas. La Alliance había sacado armas primero y amenazado con intención de matar.
Mientras tanto, Omar García, que había estado esperando para intervenir, frunció el ceño desde su posición en el techo, con una sensación de inquietud creciente. Las cosas parecían seguir el guión, pero sentía que los miembros de la Alliances estaban siendo atraídos a una trampa, consumidos por sus roles. Ah. El miembro de la Alliance, lanzando y atrapando su daga con facilidad practicada, se burló. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Y qué? El hombre en el suelo, o mejor dicho, el ejecutivo de los Trías, Mingyé, no respondió más. En su lugar, levantó el brazo en una señal, con los ojos ardiendo de determinación. Los sacerdotes, que habían estado cantando en silencio de fondo, con sus voces un murmullo, bajo que se acumulaba como truenos, liberaron sus hechizos divinos de una vez. Escudos opacos envolvieron a cada miembro de los Trías en capas brillantes, y el resto levantó sus ballestas con precisión sincronizada. El miembro de la Alliance finalmente percibió el cambio, su bravura vacilando, mientras Omar García miraba con horror espaciado desde arriba. Este desarrollo no estaba en el guión, el asunto había escalado más allá del control. No, espera. Están realmente enojados. Antes de que Omar García pudiera comprender Fuji la situación, Mingyé rugió. Aniquilen. Este fue el momento en que la masiva Alliance, que había gobernado la ciudad con puño de hierro, Estos bastardos. cayó de cabeza en la trampa del zorro. Pronto, el área estalló en un caos total, llena de sonidos de flechas cortando el aire y los gritos agonizantes de los miembros de la Alliance alcanzados por repentinos rayos de relámpagos. La misión de escolta había terminado finalmente, el grupo regresando a través de la región fronteriza accidentada bajo un cielo surcado con los colores del atardecer. Durante el viaje, Seol Jiu había hecho todo lo posible por romper el hielo, iniciando conversaciones con las razas extranjeras en un tono cálido y sincero, con los ojos brillando de curiosidad genuina. Sin embargo, se encontró con reacciones frías y cautelosas que enfriaron el aire entre ellos. No importaba cuánto intentara conectar, ofreciendo sonrisas y preguntas ligeras, ellos respondían con respuestas cortas y secas que apenas ocultaban su desconfianza. Los hombres bestia, en particular, estaban en alerta máxima, con gruñidos bajos y retumbantes como truenos lejanos, sus colas y orejas erguidas con brusquedad cada vez que Seol Jiu se acercaba, como si fuera una amenaza acechando en las sombras. Su pelaje se erizaba de inquietud y sus ojos, afilados e incrédulos, seguían cada uno de sus movimientos, creando una barrera invisible que él no podía penetrar. Era una señal de alerta extrema, no de hostilidad abierta, pero la incomodidad era palpable, como una escarcha que se asentaba sobre el grupo. Aunque no lo ignoraban abiertamente ni expresaban enemistad. Estaba claro que toleraban su presencia solo por su ayuda, nada más. Seol Jiu notó que el resentimiento de ellos hacia la humanidad era más fuerte de lo que había anticipado. Una corriente amarga y profunda forjada por años de traiciones y conflictos. Esta situación era completamente diferente de su encuentro con la hada de la cueva Yurel, donde había habido un destello de comprensión. Ahora, Seol Jiu se dio cuenta de lo grandioso y desalentador que era su sueño de reconciliarse con la Federación, el camino por delante se sentía como una montaña insuperable. Al final, llegaron a la región fronteriza sin ninguna resolución fructífera, las razas extranjeras dispersándose como hojas en el viento. Los hombres bestias se fueron sin una palabra, su partida rápida y silenciosa, desapareciendo en la naturaleza. Pero, contrario a las expectativas de Seol Jiu, las otras razas extranjeras no se marcharon de inmediato, se demoraron, sus figuras silueteadas contra la luz que se desvanecía, como si estuvieran sopesando sus próximas palabras. Tenemos algo que decir. Uno de los miembros de la Federación dio un paso adelante,
su voz firme y directa. Era una hada del cielo, sus alas brillando tenuemente en el crepúsculo, con los ojos cargados de la sabiduría de los cielos antiguos. Iré al grano. ¿Qué opinas sobre unirte a la Federación? Los ojos de Seol-Jius se abrieron con sorpresa, su corazón saltando un latido ante la invitación inesperada, más aturdido por su iniciativa que por las palabras en sí. No te pedimos que vengas de inmediato. La hada del cielo agregó, su tono suave, pero persuasivo, su mirada clavada en la de él con una intensidad que hacía el momento sentir profundo. No es realista pedirte que vengas solo. Podrías traer a tus compañeros también. ¿Hablas en serio? Seol-Jiu preguntó, su voz teñida de curiosidad genuina, las cejas arqueadas en incredulidad mientras procesaba la oferta. Una flor no florece en un basurero. La hada del cielo continuó, sus palabras poéticas y directas, su expresión de convicción tranquila. Por supuesto, no hay certeza absoluta en el mundo. Pero incluso si una flor floreciera milagrosamente, se marchitaría rápidamente por la suciedad y el mal olor. ¿No sería eso demasiado lamentable e infortunado? Seol-Jiu comprendió que la flor a la que se refería era él mismo, un faro de potencial en un mundo de decadencia. Aunque la Federación está compuesta por muchas razas, cada una con sus propios conflictos, estamos uniendo fuerzas para combatir a los parásitos. El corazón de todos está unido como uno solo. Su descripción pintaba un cuadro vívido de unidad, un tapiz de seres diversos tejidos juntos por un propósito común, y el aire a su alrededor parecía vibrar con posibilidades. Eso era precisamente el utópico sueño de Seol-Jiu, un paraíso verdadero que sentía tentadoramente cerca, pero dolorosamente inalcanzable. No tienes que pensarlo demasiado. Tenemos el entorno para apoyar completamente al héroe que mató a diligencia imperecedera. Los hombres bestia podrían no ser tan acogedores, pero eso se puede resolver con el tiempo. Sí que lo sabían, pensó Seol-Jiu, su mente acelerada por las implicaciones. Lo que decían no era falso, la Federación ofrecía el suelo perfecto para que él creciera. Un refugio nutriente libre de la podredumbre de la política humana. La tentación era real, un susurro seductor en su oído. ¿Cuánto podría lograr con su respaldo? Con un apoyo activo. ¿Qué hazañas increíbles podría realizar en el futuro? Sería una mentira decir que no estaba tentado, con el pulso acelerado ante la idea. Desafortunadamente, no tenía intención de aceptar la oferta en ese momento. Su lealtad a sus compañeros y a sus ideales lo anclaba firmemente. Gracias por la oferta, pero... Eso es inesperado. Debes haberlo experimentado ya. La hada del cielo respondió rápidamente, su voz con un tono de resignación, como si hubiera anticipado su vacilación. Seol-Jiu sonrió amargamente, las palabras de la hada del cielo le golpeaban de lleno, como si pudiera ver directamente a través de él. Si mis compañeros y yo podemos derrotar a los parásitos al unirnos a la Federación, lo haremos sin pensarlo 2 veces. Pero solo con la fuerza de la Federación. Dejó la frase en el aire, insinuando que la humanidad y la Federación necesitaban unirse, su voz firme pero teñida de esperanza. La reacción de la hada del cielo era una mezcla de escepticismo y cansancio, con sus alas cayendo ligeramente. Entiendo lo que intentas decir. Pero eso es solo una fantasía. Aunque el número de soldados es importante en tiempos de guerra, lo que realmente importa es la unidad. No hay nada más alarmante que un líder incompetente o un aliado poco confiable. Sus palabras estaban impregnadas de amargura por la experiencia, como si ya hubiera renunciado a medias a la idea. Lo entiendo, ya que no ha pasado mucho tiempo desde que entraste en el paraíso. Pero la realidad y la fantasía son muy diferentes. Seol-Jiu permaneció en silencio, el peso de sus palabras se asentaba sobre él como una capa pesada. Entiendo tus intenciones. Por cierto, planeamos reportar todo lo que vivimos a los superiores. Por supuesto, eso incluye todo lo que has hecho por nosotros. Seol-Jiu quería suplicarles, rogarles por perdón en nombre de la humanidad, para darles solo una oportunidad más.
pero rápidamente se dio cuenta de lo egoísta que sería, sus pensamientos una tormenta de culpa y determinación, y se mordió la lengua, quedándose callado. Bueno, entonces. La hada del cielo asintió ligeramente y se dio la vuelta, su partida elegante y definitiva. El resto de las razas extranjeras comenzaron a irse una por una, sus figuras desvaneciéndose en el crepúsculo. El momento cargado de despedidas no dichas. Mientras los veía partir, una mujer miró hacia atrás, la Xia, la que había pedido desesperadamente su ayuda para encontrar a su hijo. Lo miró a Seolju con una mirada ligeramente nerviosa, sus ojos suavizándose con gratitud, antes de inclinarse profundamente. El niño en sus brazos repitió el gesto, su pequeña forma acurrucada con seguridad contra ella. Seolju sonrió con calidez y les hizo un gesto con la mano, su mano permaneciendo en el aire, como si intentara retener la conexión fugaz. Luego, una vez que todos desaparecieron de la vista, soltó un gran suspiro. Su aliento visible en el aire que se enfriaba. Su misión aún tenía un largo camino por delante, el camino repleto de desafíos. Un basurero, ¿eh? Era una descripción afilada, pero precisa, las palabras resonando en su mente como un recordatorio crudo. Pero eso no significaba que no hubiera soluciones. Aunque podría tomar tiempo, podrían limpiar la suciedad y reemplazarla con suelo fértil, nutriendo el crecimiento desde las cenizas. Todo debería estar bien, ¿verdad? Seolju jugueteaba con su cristal de comunicación, la piedra fría un peso reconfortante en su palma, antes de girarse para guiar a sus compañeros de vuelta. Pero, a diferencia de lo que esperaba, ¿algo había sucedido? No era solo algo, toda la ciudad estaba en caos. El basurero, lleno de suciedad conocido como Eva, se había vaciado en más del 90%, todo en cuestión de unos pocos días.